Sí, señor. ¿Listo? Entonces vamos a ver un tema muy importante que son los transformadores. ¿Sí? Pues como tal, toda la materia se llama transformadores, pero ahorita lo que vamos a ver son redes de energía. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un breve concepto de conductor y aislante eléctrico, que es importante. Pero para que el internet sea mejor, voy a tener en mi cámara. ¿Sí? Entonces, pues, acá dice, un conductor es aquel material que permite el paso de corriente eléctrica a través de él con facilidad. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes ya sabían qué es un conductor o qué es un aislante? Bueno, como tal, el conductor, pues a lo que normalmente le llamamos el cable, ¿no? Sí. Pero pues hay mejores conductores que otros, ¿no? Por sus propiedades de composición. El cuerpo está compuesto por átomos, ¿sí? El átomo está compuesto por qué, ¿sí se acuerdan? Cuando hablábamos de los neutrones, electrones y protones, ¿sí se acuerdan de esa parte? Entonces, pues los neutrones son la parte neutra del átomo, los electrones son la parte negativa y digamos, protones son la parte positiva, ¿sí? A nosotros que nos importa mucho, pues la parte negativa, los electrones, ¿sí? Entonces, un conductor es aquel material que permite el paso de la corriente eléctrica a través de él con facilidad, ¿sí? Entonces, que los electrones a través de él se van a mover con facilidad, sin una resistencia. ¿Se acuerdan de ley de Ohm? Cuando sí han visto circuitos o no han visto circuitos. Sí, sí, señor. ¿Se acuerdan de ley de Ohm cuando hablábamos allá de voltaje igual a corriente por resistencia? Entonces, entre menos resistencia tenga un elemento, un cable, como lo llaman ustedes, pues va a ser mejor conductor. ¿Sabe usted cuáles son los mejores conductores que hay? Pero no sé, creo que el cobre y el vidrio, ¿es que? Algo así. No, No, el mejor conductor que hay es el oro, ¿sí? El segundo mejor conductor es la plata. Y el tercer mejor conductor es el cobre, ¿sí? ¿Por qué nosotros utilizamos el cobre? ¿Por qué usted se imagina que nosotros utilizamos el cobre? debe ser que por la economía, ¿no? Porque ¿Sí? viene un, Es el más barato de los tres, esa es la respuesta. Exactamente, imagínese, y es caro, no es barato. Usted compra cobre para embobinar, usted compra cobre para embobinar y no es barato, es caro. Por eso se lo roban. ¿No se ha dado cuenta que se roban las líneas telefónicas y todo eso? Porque pues el cobre lo venden bien, ¿sí? Entonces, de todas maneras, es importante quedar claro de que se utiliza el cobre es porque es el más barato de todos, ¿no? Solo por eso, solo por eso es que se utiliza el cobre, ¿sí? Un aislante es lo contrario de un conductor, ¿no? Entonces ya el aislante es aquel material que no permite el paso de la corriente a través de él, ¿sí? Así que si se desea que la corriente no se transmita de un conductor a otro, es necesario colocar un aislante, un material que sea resistente a la corriente, o sea, que no me deje pasar electrones. Ay, 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 ahora, ¿qué pasó con esto? Ah, bueno, listo. Según los conductores eléctricos, hay de varias clases, conductores eléctricos hay de varias clases. Según cómo estén construidos internamente ellos, los conductores pueden ser flexibles, ¿sí? O sea, que usted los puede manipular fácilmente,
Entonces, están constituidos por un conjunto de alambres lo suficientemente finos, unidos eléctricamente entre sí, formando un solo conductor. Entonces, por allá cuando a usted le piden cable número 12, número 20, 7 hilos, ¿sí? ¿Qué quiere decir 7 hilos? Que tiene 7 hilos por dentro y que son delgaditos y flexibles, ¿sí? Hay conductores rígidos que están construidos por un solo alambre, sí, uno solo, que es el que por general, espérate, como que alguien entró. Ah, miramos si alguien entró porque si no me toca darle. No sé. Mm, ¿Nadie entró más ahí? ¿Me escuchan? Yo sí, señor. No hay nadie más entró por ahí, no. Yo Porque miro, yo miro a una persona que se llama Campos Rodríguez bueno, Campos Prospect. Rodríguez. Listo, listo. Campos Rodríguez, Galindo González, es usted, ¿cierto? Y ya. Listo. Entonces continuemos. ¿Todavía está mostrando la pantalla? Sí. Sí, señor, ahí se mira. Sí. Entonces, estábamos en los rígidos, que son, por lo general, el rígido es el que utilizan en las residenciales. ¿Se ha visto? Se mira instalaciones residenciales, es un alambre que es rígido, duro, le toca a uno con alicate como que hacer los empalmes, porque solo trae un conductor y ese conductor es grueso, según el calibre, ¿no? Están construidos por un solo alambre cilíndrico de una determinada sección. El argot de electricidad se le suele denominar hilos. Se suelen fabricar hasta de sección de 4 milímetros, ¿sí? En función del número de conductores que lo forman, pueden ser unipolares o multiconductor. ¿Listo? Está el cable unipolar, que es el que está constituido por un solo conductor aislado, rígido o flexible, como los mostrados en las figuras 1.1 y 1.2, que ahorita les voy a mostrar. Y está el cable multiconductor, está aquel que está constituido por más de un conductor aislado. O sea, está, a diferencia del flexible, el flexible son varios conductores, ¿cierto? Pero ellos no están aislados entre ellos. ¿Sí me hago entender? En cambio, el cable multiconductor tiene cables por dentro, pero esos cables cada uno está aislado, ¿sí? Entonces esa es la diferencia. Como cuando uno pide cable encauchetado. Cable encauchetado es un cable que trae un caucho y por dentro trae 3 cables que están encauchetados, o sea, que están aislados cada uno. Entonces esa es como la diferencia. Entonces va a los conductores flexibles. Si están viendo la figura, conductores flexibles, el conductor rígido, eh, un cable paralelo con 2 conductores y un cable de 3 conductores, ¿verdad? ¿Sí ve? O sea, este es el multiconductor. Ese es el multiconductor, ¿sí? Entonces el multiconductor es este, que es el que digo, vea, viene encauchetado y por dentro trae 3, pero 3 que están también encauchetados, ¿sí? Entonces, a nosotros nos rige una normatividad o un libro que se llama ¿cuál? El RTIE, ¿sí? Entonces a uno lo rige el RTIE
Y basado en ese libro es que utilizamos el conductor, ¿sí? Utilizamos el conductor que nos diga el RT. Entonces nos dice, no, que para instalaciones residenciales es número 14, ¿sí? No, que para potencia de un motor es número 8, que número 12, que número 20 para el control. Entonces, hay que leerse el RT, ¿sí? ¿Cano ya ingresó? Pero muchachos, dejo de compartir porque por ahí que hay alguien que está ingresando, pero que yo no lo he dejado. Jessica, yo a todo el mundo que llega y le digo que ingrese, o sea, le doy a admitir, pero como que se conecta y se sale, o sea, ya no soy yo, sino como que es el internet de él, porque yo ya le he ido a admitir varias veces y como que lo saca de una vez. ¿Listo? No, esto es muy difícil, dijo. ¿Listo? Entonces ahí están viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, señor. Listo, qué pena ahí la interrupción, sino que me escriben que no los he dejado entrar, pero pues al que se está conectando lo estoy dejando entrar. Entonces, muchachos, vean las diferencias, ahí está. ¿Listo? Eh, vea, acá dice Rafael Andrés Cano, admitir, listo. Entonces, ahí está, vea. Oiga, pero, ya. Entonces, ahí está. Flexibles, ¿sí lo ven? Que es el 1.1. No, no, Rígido, señora, ahí ya no se está mirando la pantalla como tal. ¿no? Joder, pucha, si ves que se deja uno de... Ver, a ver. No, que deja uno de... Ya vuelvo y la abro porque me hacen salir y esto se pone como cansón. Compartir, no, transformadores, compartir. Sí. Ahora sí lo están viendo. No, todavía no aparece. Pero Ahora ahí sí. está. Ahí Listo, ya, dale. mirando la Listo, primera, eso ya. listo. Entonces, 1.1, conductores flexibles, compuestos por varios conductores y fácil manejo. Rígidos, un solo conductor y que es rígido. Nos toca como con alicate o algo hacer los empalmes. El otro es un cable paralelo, pues que puede ser rígido o puede ser flexible. Y el tercero es que están aislados internamente. Pueden ser multiconductor, pero está aislado internamente. ¿Listo? Entonces les decía que hay un libro como una Biblia, digámoslo así, o un manual, no, una Biblia no, sino un manual, que es el que define cómo nosotros utilizamos esos conductores y nos dice qué conductor usar, qué calibre, con qué temperatura y pues todo lo que trae esa norma. Entonces el Ministerio de Minas y Energía por medio de la resolución número 18-0398 del 2004 de abril expidió un reglamento técnico de instalaciones eléctricas. Se llama el reglamento o manual o reglamento que fija las condiciones técnicas que garantizan la seguridad en los procesos de generación, transmisión, transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica en la República de Colombia. Entonces mucha gente sabe que, que a veces nosotros hacemos prácticas nomás y uno les dice, leanse el RT, ¿sí? Porque es que el RT es un manual o un reglamento que usted tiene que saber, pero la gente como que
no le pone cuidado. Pero de RT le dice a usted toditos, ¿sí? Le dice qué cable utilizar, si usted va si es una instalación, digamos, residencial, le dice el tomacorrientes cómo va puesto, a qué distancia de la pared, qué tomacorriente se usa en el baño, qué tomacorriente se usa en la cocina, ¿sí? Entonces, digamos que ese es el manual. El RT en el artículo 17, numeral 1, alambres y cables, establece requisitos esenciales que deben cumplir los conductores eléctricos. Es interesante el hecho de que para alambres y cables desnudos de cobre y aluminio se establecen dos sistemas de calibre. El americano, que es este que dice acá, AWG, y el KC1000 y el sistema de calibre métricos, pues milímetros cuadrados. El que más se utiliza realmente y las tablas que más se utilizan es el americano, este que dice acá, AWG. ¿Listo? Entonces, el RT establece que se debe cumplir con la norma NTC 2050, ¿sí? La cual indica que los calibres de todos los cables deben ser en el sistema americano AWG, ¿sí? Y KC1000. Sin embargo, las tablas 32 y 33 del artículo 17 de RT abren la posibilidad de especificar los calibres en milímetros cuadrados. Entonces, acá hay una tabla, dice, los dos sistemas de calibres tienen fundamentos completamente distintos, por lo cual no se puede establecer una equivalencia. Entonces, lo que quiere decir es que yo no puedo pedir, yo tengo un calibre AWG, ¿sí? Y se me acabó. Y en la ferretería no hay más AWG, entonces voy a pedir uno casi 1000, no va a haber esa comparación. O sea, no va a haber algo que se diga, es el mismo, no va a haber una similitud, porque vea que aquí van cambiando, ¿sí ve? Entonces acá los azules son en AWG, calibre 14, calibre 12, calibre 10, calibre 8, que es como los pide uno, y los rojos son en milímetros cuadrados. Entonces estos de 6 milímetros, no existe de 10 milímetros, ¿sí? No existe de 4 milímetros. Entonces ahí nos toca mirar, ¿sí? Entonces, por lo general se maneja AWG. ¿AW qué es? ¿Qué sistema es? AWG, ¿qué sistema es? El americano, dijo usted, ¿sí? El americano, sí señor, exactamente. El americano. Entonces, tipo de conductores incluidos en la norma 2050, que es lo que me importa, ¿sí? Entonces, los que están permitidos en la norma 2050 son los conductores para instalaciones de interiores, los primeros. ¿De interiores qué quiere decir? Pues para adentro, ¿sí? Si no se especifica otra cosa, los conductores son de cobre. Vea que lo importante es que sean de cobre y el calibre mínimo, o sea, el mínimo que usted puede utilizar debe ser 14 AWG en cobre. Cuando van instalados en canalizaciones, los conductores de calibre AWG y mayores deben ser del tipo cableado, es decir, no se aceptan conductores sólidos o alambre, ¿sí? O sea, tiene que ser de tipo cable. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que para instalaciones residenciales, ¿qué calibre vamos a utilizar? Normalmente el 14 y el 12, ¿no? Sí, normalmente el 14 o el 12. Espere que me apagaron la luz. Se le robaron el cobre. Me robaron el cobre de la instalación, mano, de la cometida. ¿Listo? Entonces, vea lo que dice acá. Entonces, acá está el nombre, por ejemplo. Bueno, cuando el calibre es original, él viene contramarcado, ¿no? Usted sabe que ahora no consigue cable de muchas partes, cable chino y todo eso. Pero cuando el cable es de marca, pues él viene contramarcado. Entonces dice, por ejemplo, THHN, THWN, ¿sí?
¿Qué quiere decir eso? Pues que aguanta de 90, seco húmedos de 90 grados centígrados, mojados de 65, y que es un termoplástico retardante a la llama. O sea que este cable podría ser, por ejemplo, un calibre 18, un calibre 14, un calibre 12, y lo podríamos estar utilizando, por ejemplo, en estaciones de servicio. Sí, porque necesitamos un cable que aguante llama por si hay y entonces no se queme tan rápido. ¿Sí? Entonces, todo esto, vea, el XHHW7, entonces todos estos de acá, vea, son de polietileno reticulado, plástico termorreducible, resistente a la humedad y retardante a la llama. ¿Sí? Entonces, todo eso, mejor dicho, eso es un mundo. Hay una tabla que le dice a usted y ese cable viene marcado en el aislante. La sección 338 de la norma 2050 establece requisitos para cables de acometida, que es lo que de pronto nos va a interesar mucho acá, porque los transformadores son aquellos que, ¿qué? ¿Qué hace un transformador? ¿Qué dice su palabra? Pues dependiendo del transformador, sí, pero pues normalmente Pues no importa, en general, ¿qué hace un reduce, transformador? reduce o Transforma aumenta la la tensión. energía. Sí, transforma Esta es la la energía, función del entonces, transformador. entonces ahí viene ya si es elevador, si es reductor, si es inversor, ¿sí? Pero él transforma la energía a lo que nosotros necesitemos según su configuración. Entonces, necesitamos saber qué es una acometida. ¿Qué es una acometida eléctrica? La acometida eléctrica está conformada por un conjunto de uno o varios conductores con o sin cubierta. Pueden ser de tipo CER, CU o UC. El calibre mínimo de los cables de acometida de cobre no debe ser inferior a 8 AW. ¿Listo? Entonces, muchachos, pónganle cuidado lo primero para que estén conectados acá. Hay que hacer un taller. La primera del taller que van a hacer es investigar qué significa CR, CU y UC. ¿Listo? Anoten ahí, porque ese taller yo lo monto mañana, pero ustedes ya desde hoy saben qué voy a preguntar. ¿Listo? Entonces, primera pregunta del taller. ¿Qué es CR? ¿Qué es CU o USE? ¿Listo? ¿Qué significan? Entonces acá están los rangos de operación, acá están cuántas fases pueden tener de 1 a 5, cuántos neutros pueden tener 0, o sea, no puede haber neutro, puede haber un neutro. ¿En qué vienen? Termoplástico, termoestable o termostable, chaqueta, o sea, la chaqueta lo que los envuelve, resistente a la luz solar, ¿sí? Este es opcional, de dónde a dónde vienen, ¿sí? Y la norma que lo rige, el equivalente de la norma. Usted sabe que existen varias clases de acometidas, puede ser de media tensión, de baja tensión, de alta tensión. Vamos a ver los cables de media tensión. En la sección 326, requisitos generales para los cables de media tensión, que es un cable monopolar o multiconductor. ¿Cuál es el multiconductor con aislamiento? ¿Cuál es? El que vimos allá en la figura que les dije que está encauchetado, que trae 3 cables por dentro que también vienen encauchetados, ¿listo? Para el uso de más de 2000 voltios. Entonces ese es el cable que vamos a usar en media tensión, ¿listo? Un cable monopolar o multiconductor con aislamiento dieléctrico sólido para uso de más de 2000 voltios. Entonces arriba ya nos muestra pues el nombre, de qué está hecho, cuántos hilos, de qué está hecho la pantalla, la chaqueta de qué está hecha y todo lo que trae. ¿Listo? Los calibres mínimos se establecen para los diferentes niveles de tensión. Entonces, para 5 kilovoltios es 8. Para 8 kilovoltios es 6. Para 15 kilovoltios es 2. Para 25 kilovoltios es 1 y para 35, 1 o 0. ¿Listo? Importante
tener claro eso, ¿no? Entre más tensión, bueno, entre más tensión porque necesitamos un calibre más grueso. Entre más tensión porque necesitamos un cable más grueso. Muchachos, ¿se desconectaron? ¿Sí me están No, escuchando? pues, sí, señor. No, o sea, aquí no lo estoy evaluando, aquí estamos es hablando. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué necesitamos un calibre más grueso entre más tensión? Recordando que si el número baja es porque es más grueso el calibre, ¿no? Eso es importante. Si usted dice un calibre 8, pues un calibre 6 es más grueso que el 8, un calibre 2 es más grueso que el 6. ¿Por qué será que necesitamos que sea más grueso el calibre del cable cuando hay más voltaje? Muchachos, para que no se caliente, para que se disipe mejor el calor, porque el amperaje, la corriente produce calor. ¿Se ha visto que uno, no se han dado cuenta que uno a veces de pronto coge una extensión y de pronto se la conecta a un motor y la quema? Se quema la extensión, se calienta, se pone caliente, porque es mucha potencia lo que pide ese motor. Por lo general los motores son los que más jalan amperaje y entonces se calienta, porque ese calibre no era. Por eso cuando a usted le enseñan electrónica industrial le dicen, para el control utilicemos cable número 2018, que es delgadito, y para la potencia número 14. Entonces, ¿la potencia cuál es? La que va conectada al motor. ¿Listo? Entonces, cuando le pregunten eso o hagan o estén hablando de eso, no, es porque tiene que ser más grueso para que disipe el calor, la temperatura, se disipe por el conductor. ¿Listo? Descripción de los conductores en la cadena de la energía eléctrica. En cada proceso, los cables y conductores eléctricos juegan un papel importante, ¿sí? Por cuanto constituye el medio de transporte de energía. O sea, ese es el fundamental. Por ahí es que va a llegar la energía a las casas, va a llegar la energía a la industria, va a llegar la energía al comercio, ¿sí? Entonces, aquí están los cables de media tensión. Vea cómo vienen. Se usan para la distribución de energía eléctrica y conectan los transformadores de las subestaciones con los transformadores. ¿Sí saben qué es una subestación? Sí, señor. ¿Qué es una subestación? Una subestación es donde llega, digamos, cierta cantidad de tensión, un ejemplo de 34.000. Ahí hay una base donde hay transformadores que ya la reducirían a media, ¿no? No me Perfecto. acuerdo bien el valor. Entonces, de Ahora, ahí, ¿de ahí qué? señor, Vamos. No, siga. ¿De bueno, ahí qué? de ahí pues ya derivan hasta llegar hasta redes de baja, ¿no? De redes de baja ya pasaría a la red domiciliaria, la básica. Listo. Por Entonces lo decirlo que así. dice acá, vea, con los transformadores. O sea, en las subestaciones hay transformadores. ¿Por qué? Porque son transformadores que elevadores, reductores, No, señor, reductores. correctores, En ese caso ¿sí? serían reductores. Reductores. Tenemos que reducir tanto el voltaje hasta que lleguemos a un voltaje que el que llega a la casa o el que llega al transformador que está ubicado ahí en el poste cerca a su casa, eh, pues es de 220. En la casa llegan 110, pero ahí llegan 4 cables, ¿sí? Llegan las 3 fases y llegan el neutro, Neutros, sí, Pero señor. como en la casa nosotros necesitamos 110, pero si de pronto digamos, ahí en la cuadra hay una panadería, ese señor tuvo que pasar un permiso a la ENSA para poder tener 220, porque su horno trabaja ¿a qué? A 220. A los 20. Entonces, eso ya está en el poste.
Eso ya está en el poste. Lo que pasa es que no lo tiene todo el mundo porque hay que sacar un permiso. Esperen, muchachos, ya traigo agüita y ya vuelvo, ¿listo? 5 minuticos. Soy yo, esto se pausó, no escucho nada. Ah, No, el ingeniero fue a tomar agua, ya vuelve. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, muchachos? ¿Aló? ¿Aló, aló, 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 aló? Sí, sí, señor. Listo. Entonces hay cables de media tensión, los que están dibujados ahí. Así vienen. Este de la mitad lo llaman antirrobo, que es el que más se utiliza. Lo utilizamos ahí acá en Villavicencio bastante, pues me imagino que en todo Colombia. Hay cables de aluminio desnudo, hay cables de cobre desnudo. Importante leerse la norma porque creo que salió una norma, no me la leyó bien, ¿sí? Pero ya cables de aluminio no, como que no deja, o sea, ENSA no deja acá no deja utilizar cables de aluminio para cometidas, sino tiene que ser en cobre. Hay cables de control, cuando usted está en la industria es cables de control, ¿sí? Hay cables de instrumentación, los que estudian instrumentación el cable es más pequeñito, ¿sí? Son usados para llevar señales más pequeñas, las señales de instrumentación son señales muy pequeñas, son señales de baja, ¿sí? 24 voltios es lo máximo, los amperios que manejan son miliamperios, ¿sí? Hay cables de baja tensión, hay cables de acometida, ¿verdad? El de acometida. Hay, hay conductores para instalaciones de interiores, alambres, THHN, THWN, son usados esencialmente en instalaciones residenciales. Si usted va a construir su casa o usted va a hacer reparación en su casa, lo mejor es utilizar ¿qué? ¿Alambre o cable? ¿Qué piensan ustedes? Yo diría que cable. Cables. Toda una vida. Por manejo, porque aguanta más calor. ¿Sí me entiende? Pero ¿por qué las constructoras no usan cable? ¿Por qué las constructoras no usan cable?
Sencillamente ellos no usan cable porque el cable es más costoso que el alambre. ¿Sí? Entonces usted siendo dueño de una constructora, pues utiliza ese alambre. ¿Listo? Entonces, vea, aquí está el método de identificación de un conductor. Entonces, numeral 4 del artículo 11 del RC indica con el objeto de evitar accidentes, formar la interpretación de los niveles de tensión y unificar los criterios para instalaciones eléctricas, se debe cumplir el código de colores para conductores establecidos en la tabla 13. Se tomará como válida para determinar este requisito el color propio del acabado del exterior del conductor o su efecto. Su marcación debe hacerse en partes visibles con pintura, con cinta o rótulos, adhesivos de color respectivo. Este requisito es también aplicable a conductores desnudos. Para concluir, existe una normatividad para usted, un color para el neutro, un color para la línea y un color para la tierra, ¿cierto? Resulta que los colores son blanco, negro y verde. Entonces, blanco es para el neutro y negro es para la línea y verde es para la tierra. Pero a usted se le acabó el negro, ¿cierto? Entonces usted puede utilizar otro color cualquiera, pero al final del cable donde va la conexión tiene que meterle una cinta negra identificando que ese sigue siendo, perdón, la línea. Para que cualquier eléctrico que llegue a hacer una reparación, destape una caja de cables o algo, identifique que esa es la línea y no quede perdido como en esas construcciones antiguas que uno va a hacer un arreglo o va a verificar una conexión y usted encuentra cables de todos los colores que usted no sabe cuál es la línea. Entonces es importante llevar esos colores. ¿Listo? Bueno, ¿esto qué pasó? Listo, entonces ahí están los colores, vea. Monofásico, las fases tienen que ser negras, ¿sí? Puede ser roja. El neutro tiene que ser, ¿de qué color? Blanco, ¿sí? Entonces, el neutro tiene que ser blanco, ahí lo dice. La tierra puede ser desnudo o verde, desnudo verde, desnudo verde. Bueno, ahí está. Aquí está la clasificación, vea. Para un trifásico, usted sabe que el trifásico se puede hacer conexiones estrella, delta o delta. ¿Listo? Entonces ahí le dice que las fases pueden ser amarillas o negras, o pueden ser azules, naranjas, o pueden ser rojas, cafés, azules, y que los neutros pueden ser blancos y gris, dice acá. Para el delta no aplica el neutro. ¿Listo? ¿Cómo certifican esos conductores o esos cables? Entonces, los materiales, aparatos, máquinas, conjuntos y subconjuntos a ser utilizados en instalaciones eléctricas en Colombia, a los que se refiere el RT, deben cumplir con los requisitos presentes en el reglamento que les sean de aplicación y demostrados a través de un certificado de conformidad del que trate el presente capítulo. ¿Listo? Entonces, ellos tienen que estar certificados de esos cables. Entonces, acá dice el reglamento, la normatividad, todo esto está en el RT, muchachos. Si ustedes son eléctricos, electromecánicos, ustedes tienen que leerse el RT, tener el RT en la mano. Y el RT no es caro. O, bueno, tenerlo, ¿no? Llegamos a lo que son redes de energía. Un sistema eléctrico es el conjunto de máquinas, aparatos, barras y de líneas que constituye un circuito con una determinada tensión nominal. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las tensiones nominales que manejamos? Baja tensión, que va hasta los 1000 voltios. Media tensión, que va hasta lo que usted decía, a 36.000. ¿Quién fue el que me habló de media tensión? Yo fui el que Vea, le hablé de media tensión. 36.000. Sí, señor. Ahí tengo una duda, profe. Sí, cuénteme. ¿No es hasta 57.000? No,
Vea lo que dice acá, media tensión es 36.000, algunos consideran valores más altos, 72.5. Hasta ahí, ¿sí me entiende? Como ese intervalo. ¿Sí? Entonces usted me decía que ¿hasta cuánto? Yo he escuchado que hasta 57.000. Ah, bueno, vea, ahí está en el intervalo, está entre 36.000 y 72.500. Entonces, ahí lo dice, para algunos es 36.000, para otros va hasta 72.500, o sea que 56.000 también puede ser. De alta tensión hasta los 245 o 300 kilovoltios y de muy alta tensión por encima de los 300. ¿Listo? Si tratamos de hacer una descripción del sistema eléctrico desde los puntos de producción de la energía hasta los de consumo, o sea, desde donde la fabrican, desde donde nace, hasta donde la repartimos, los podemos considerar de los siguientes escalones. De producción, aquí ya vamos a hablar de producción. La energía se genera en los alternadores a tensiones de 3 a 36 kilovoltios en corriente alterna, que están en las centrales generadoras. ¿Sí? ¿Cuáles son las que generan? Carbón, combustible, líquidos, gas, nucleares y otras. ¿Como qué? Fotovoltaicas, eólicas y biomasa. Biomasa también es como unos gases, ¿no? Entonces esas son las productoras. ¿Listo? Oiga, en el meta, ¿cómo la generamos? En el meta, ¿cómo se genera? Con líquido también, que esa se genera con líquido, que es la de Sí, arriba, pues dice y video, la otra, sí, y la otra es termo, que es la termocoa de ahí antes de la termo se refiere a qué? creo que, no me acuerdo cómo es la mezcla ahí, pero creo que es carbón y agua, creo, Mm, pero Es por con medio de el vapor, por medio de la temperatura, por medio del sí, vapor, por medio de la temperatura y el vapor producimos la energía. Y pues están esa se llama una termoeléctrica, ¿no? Y la otra se llama, la de líquido se llama una hidroeléctrica. ¿Listo? Vienen las estaciones elevadoras, como hay reductoras, también hay elevadoras, ¿sí? Entonces, dedicada a elevar la tensión desde el valor de generación hasta que el transporte a grandes distancias. Normalmente emplazadas en las proximidades de las centrales o del central de las mismas. Elevan tensiones de los 66.000 a los 380. ¿Por qué hay veces que elevarla? Porque usted sabe que el cable serial, entre más largo sea el cable, más pérdidas de energía. Entonces, transportarla de un lado al otro también me puede generar pérdidas de energía y no me van a llegar los 66 que yo había enviado. Entonces, la elevan. ¿Sí? Y también está la red de transporte. Esta red, partiendo de las estaciones elevadas, tiene alcance nacional, uniendo entre sí los grandes centros de interconexión del país. Y estos con los centros del consumo. Su misión es el transporte de potencias a grandes distancias. Las tensiones utilizadas son 110, que la conocemos todos, 132, 220 y 380 kilovoltios. ¿Listo? Estas redes, por su característica de interconexión, son redes fundamentalmente malladas, ¿sí? O sea, forman una malla. Entonces están las subestaciones de transformación, están las redes de reparto, están las estaciones transformadoras de distribución, ¿sí? Entonces, una subestación de transformación, su misión es reducir la tensión de transporte e interconexión a tensiones de reparto y consumo. O sea, la subestación, como la llamamos nosotros. Están las redes de reparto, que son las redes que, partiendo de las subestaciones de transformación, reparten la energía normalmente mediante anillos. Y están las estaciones de transformadoras de distribución, que su misión es transformar la tensión desde el nivel de la red de reparto hasta el de la red de distribuidor en media tensión. ¿Cómo se le llama al aparato que mide la energía que entra a nuestra casa? medidor, El Un contador. medidor. Contadores de la medidor, DIAN. ajá, Nosotros necesitamos empezar, vea,
yo también tenía esa maña. Nosotros necesitamos, estamos estudiando la parte de industria, estamos estudiando, vamos a ir a trabajar y preguntas como Nombres esas nos las técnicos. pueden hacer, los nombres técnicos, la jerga técnica. Es lo más Entonces, importante. es como cuando usted dice el taco no existe, el taco es el del billar, el taco es el mexicano, el breaker, el disyuntor, ¿sí? El diferencial, ¿sí? En este caso no es el contador porque el contador es el de la DIAN, ese es el único contador que ese es el nombre, usted lo busca en el diccionario de la lengua española y es aquel que estudió contaduría, ¿sí? El otro se llama un medidor de agua, un medidor de gas, un medidor de energía. ¿Listo? Están las redes de distribución de media tensión, pues que es lo mismo, distribuyen, pero distribuyen media tensión. Están los centros de transformación. Su misión es reducir la tensión de la red de distribución de media tensión al nivel de la red de distribución. O sea, de cómo la van a distribuir a la casa o si va para la industria, o sea, a lo que necesiten. Y está la red de distribución de baja tensión, ¿sí? Que pues ya es 110, 220, 380, ¿sí? Aparatos y herramientas de maniobra y corte que se usan para hacer la red. ¿Listo? Entonces, están los seleccionadores e interruptores. Son aparatos que realizan cortes. ¿Cuáles son? Los interruptores que nosotros conocemos. ¿Sí? Entonces, ¿un breaker es un interruptor? Pregunto. Sí, también puede cumplir esa misma esa función Sí, porque pues claro, porque es un interruptor de corte, que es automático, es otro cuento, pero él tiene un amperaje, sobrepasamos el amperaje, interrumpe, ¿sí o no? Entonces es un interruptor. ¿Listo? Características principales: poder de ruptura y de conexión, corriente de corta duración, intensidad de límite, térmica y dinámica. ¿Térmica como cuál? Oiga, ¿cuál conocemos térmico? Un interruptor térmico, ¿cómo se llama? Para proteger un para los motor. baños, ¿no? Para Señor, proteger un motor. Para proteger un motor, ¿cuál utilizamos? un relé, ¿no? Un relé térmico. Cuando se calienta, térmico significa temperatura. Cuando se calienta, él se dispara y el motor se apaga para no quemar el motor. Se puede quemar el relé, pero no se va a quemar el motor, que es más caro que un relé térmico. ¿Listo? Interruptor, véalo, ahí está, automático o disyuntor. Automático es el que nosotros conocemos como breaker. ¿Listo? Es un elemento de maniobra y corte que opera con intensidades distintas de cero, ya sea nominal, sobre intensidades, sobrecarga. ¿Listo? Entonces el disyuntor ya, pues ahí está el dibujito de ese disyuntor, si lo conocemos. Realmente su nombre es disyuntor. Nosotros lo conocemos como breaker y lo compramos según los amperajes que hagamos. Nosotros necesitamos saber la potencia de los aparatos que vamos a conectar a hacer el cuadro de carga para saber qué amperaje soporta y por ahí comprar uno del 80% del amperaje que vamos a utilizar. No lo podemos comprar del 100 porque nos va a brincar, lo que llamamos nosotros saltar. Si lo compramos al límite, pues se va a saltar, ¿cierto? Entonces tiene que ser como el 80%. Fusibles. Dicen si lo conoce todo el mundo, ¿no? ¿Qué hace un fusible? El fusible también es una protección que se tiene ahí en caso de una sobrecarga, pues primero se va a quemar o se va a explotar y ahí sí pasaría al otro lado. Exactamente. Si se explota, como dice el compañero, o se abre o se parte, no pasa, no va a pasar. Eso es una lámina construida para soportar cierto amperaje, ¿sí? Entonces, usted lo compra según los voltios que necesita o los amperios, de 1 amperio, de 2 amperios, de 0.5, de 250 miliamperios. Por ejemplo, compré uno de 500 miliamperios y se me pasó, o sea, cuando puse la carga, llámese motor, llámese lo que tengamos conectado, él se elevó a más de 500 miliamperios, esa latica
por lo general va conectada en el conductor antes de llegar al elemento, porque llega y la energía pasa por el cable, entonces se parte, va conectado en la línea, se parte. Y ya no pasó, nunca llegó al motor o nunca llegó allá a la conexión que nosotros necesitábamos y se nos salvó el aparato. Entonces, fusibles, importante. Estoy hablando de fusibles pequeños, pero los transformadores tienen fusibles, eso que le llaman cabañuelas, por dentro, eso tiene un fusible, que se salta, se cayó la cabañuela, hubo un sobrecorto, el fusible se saltó. ¿Listo? Relés de protección, como el que hablamos del relé del motor, y el famosísimo transformador. Ahí están los dibujos. ¿Listo? Un transformador es un aparato estático de inducción electromagnética destinado a transformar un sistema de corriente alterna en uno o más sistemas de corriente alterna. Eso es lo importante. La gente antes pensaba que un transformador convierte de alterna a directa. No, eso no. Eso no. Eso es un inversor. ¿Sí? Un inversor sí me pasa. De voltaje directo a voltaje alterno. Eso sí me lo hace un inversor. Pero este no, este me transforma de voltaje alterno a alterno, pero pues más pequeño. Y para el proceso de volverlo directo, sí ya nos toca usar capacitores, diodos rectificadores, hacer todo el proceso. Por eso, por lo general no. Cada aparato que, nosotros los aparatos de la casa, ¿cómo funcionan? ¿Con alterno o con directo? Con directa, ¿no? No, con alterna. Con las dos. Les voy a decir por qué. Porque se conectan alterna, ¿cierto? Pero ellos dentro tienen ¿qué? Su transformador, su fuente, un televisor. Usted lo lee y dice, un computador, va a este computador, mi cargador bota, mi cargador yo lo conecto a 110, pero realmente, ¿qué hay en la salida de mi cargador? 18 Como voltios. 20, como 18, 14. Este que yo tengo, exactamente 18 voltios. Ujú. Entonces, ¿sí ves? A pesar de que todo está conectado a alterna, él por dentro tiene su transformador y está en directo. El de Una televisor, preguntita. sí, Que ven, las siglas de alterna es AC, ¿cierto? hace, Sí. Y la de continua es DC, ¿sí? DC. Pero también lo llaman CC. Yo también he visto CC, corriente continua, que es la misma Sí. directa, CC. Y CA, Ya. y CA también, corriente alterna. Entonces, Ujú. dependiendo del aparato y las nomenclaturas que usan los que construyen eso, pues toca mirar bien, pero CC lo he visto mucho, CC yo lo he visto mucho, o sea, corriente continua. Sí. Sí, claro, sí. Eso, o sea, que la continua es más que todo como para baterías, ¿no? La continua la generan las baterías. Es que de todas maneras el cargador de nosotros es una batería. Sí, ¿Sí eso es una batería que carga el computador. Lo que sí. pasa es que para esa batería hay que transformar la energía que viene alterna a directa. ¿Sí? ¿Qué es un sistema eléctrico de potencia? Vamos a hablar de la potencia. Es un conjunto de elementos conectados para generar, transmitir, distribuir la energía eléctrica a los usuarios. ¿Sí? Entonces, esto es un sistema. ¿Por qué está compuesto? Por elementos de control y por elementos de potencia. ¿Sí? Entonces, acá está todo lo que tiene que hacer para después distribuirla por todos los pueblitos y por todos lados. ¿Listo? El objetivo de un sistema eléctrico de potencia, el objetivo es realizar una transferencia de potencia desde los centros de generación hasta los centros de consumo, de forma económica y cumpliendo con las exigencias del país. ¿Quién consume en Colombia? Entonces, acá tengo esta gráfica, vea, te la saqué acá. Ahí está referenciada de dónde la saqué. Entonces dice, vea, la tienen que ver bien bacano, vea. ¿Quién es el que más consume energía en Colombia? La industria manufacturera, ¿sí? Entonces, el 46% de la energía en Colombia la consumen ellos.
¿Quién es el segundo que más consume? La explotación de minas. ¿Sí? Consume el 25%. Luego está ¿quién? Está administración pública y defensa. Está el comercio al por mayor y por menor. Después sigue la agricultura con el 3%, la distribución del agua con el 3%, la información y las comunicaciones nada más con el 2%, el suministro eléctrico, vea, el suministro de electricidad solo tiene el 2%, las actividades de atención a la salud solo el 2%, la educación el 1%, las actividades de inmobiliarias el 1% y la construcción el 0.3%. ¿Sí? Basado en esto, ¿no? Basado en esa demanda. O sea que el que más consume es la industria de la manufacturera. Entonces, una estructura tradicional de una red eléctrica. La generamos, la transmitimos, la distribuimos y la consumimos. Eso es como la estructura tradicional. Me voy mirando acá. Ah, bueno, muchachos. Usted sabe que a las 9 automáticamente nos saca, ¿cierto? Entonces, pues si no me alcanzo a despedir, no es por ser grosero o algo, sino porque él nos corta, ¿listo? Entonces, sistemas eléctricos de potencia tradicional, ahí está, vean. Central generadora, ¿sí? Estación elevadora, la red de transporte, volvemos acá, la bajamos, ¿sí? Estación transformadora de distribución, centro industrial, centro de transformación, acá la transformamos acá para la casa ya. Acá la transformamos ya. 220 y 125. Ese es el dibujo más claro de cómo funciona o cómo se distribuye, se genera la energía en Colombia. ¿Listo? Entonces la generadora, la elevadora, la elevamos de 36 a 110, 380. La transportamos. Volvemos y la bajamos a un transformador, a un transformador porque es el que transforma. La transformamos, otra vez la bajamos de 25 a 132. Luego volvemos y la transportamos. Ahora la mandamos a una transformadora de distribución. Después la distribuimos de media tensión, postes de media tensión, que son los pequeñitos que vemos. Y después a un transformador que ya lo manda al poste de la casa. Línea de transmisión, ahí está lo mismo, vean. Cómo se genera, distribución, cómo se transporta, la transformación, la generación. Generación, transformación, la transportamos, otra vez la transformamos, la volvemos a transportar, pero ya no en estas torres grandes, sino en unas torres más pequeñas, y al final llega a unos postes más pequeños. Líneas de transmisión, ese es el medio físico mediante el cual se transporta la energía. ¿Listo? Redes de distribución, conjunto de conductores aéreos o subterráneos y centros de distribución que permiten el suministro de energía hasta el usuario final. ¿Listo? Entonces ahí está. Acá está según las normas, pues cuánto tienen que transmitir y cuánto tiene que la subtransmisión. ¿Listo? Entonces, ¿qué se considera transmisión en Colombia? Según el RTE capítulo 5, requisitos para el proceso de transmisión, se considera transmisión al transporte de energía eléctrica en altas y extra altas tensiones iguales o superiores a 57. Vea lo que usted decía. ¿Quién fue el que dijo que era 56 o 57? Sí, señor, es que se había escuchado. Sí, no por eso, pero vea que acá el RTE dice que es alta, ya no es media, sino alta. ¿Sí ve? Desde 57 para arriba. Porque acá está diciendo transporte de energía eléctricas en altas y extra, véalo. Entonces 57, usted ya como está 56 puede ser baja, puede ser media, perdón, media. Pero de 57 le retira hacia arriba dice que es alta porque esas son las que van por la línea de transmisión. ¿Qué es una zona de servidumbre? Servidumbre de paso se define como un derecho real sin posesión sobre la propiedad de otra persona. La tierra afectada por la servidumbre de paso se llamará predio sirviente, mientras que el terreno, la persona que se beneficia de la servidumbre es conocida como predio dominante. ¿Sí? Entonces, ahí están como
como los cables por donde se transmiten las torres estas son redes ¿de qué? ¿Distribución o transmisión? Distribución. ¿Listo? ¿Listo? Ahí vamos. El transporte. ¿Listo? ¿Cómo las transportan? Vean las líneas de transmisión. Estas son las de transporte, por donde se transporta. Estas son las de transmisión. ¿Sí? Vean las líneas de transmisión como vienen. Hay formas de conectar. ¿Sí? Entonces, las redes eléctricas se pueden conectar de varias formas. De radial, enmallada o interconectada. La red radial es de tipo red muy utilizada en los sistemas de potencia por su facilidad de construcción y por ser económica. ¿Sí? Pero no es la más confiable. No hay retorno. La corriente con circulación en una sola dirección no la podemos invertir y no es muy confiable. No tiene retorno. Y acá está el sistema. Este tipo de red, el enmallado, es utilizado en los sistemas de potencia porque mejora la confiabilidad del sistema. Esta conexión es más costosa que la de arreglo radial debido a que requiere más equipo. Cualquier punto sobre la línea tiene servicio en las dos direcciones. Entonces, en cualquiera de las dos direcciones hay servicio de energía. Las redes inteligentes de integración dinámica de la generación, transmisión, distribución, almacenamiento y comercialización, incluyendo las energías alternativas. Estas son lo último, pero pues no es que la utilicemos todo el tiempo. ¿Sí? Los niveles de tensión y frecuencia, vean, 60 kilovoltios, 138 kilovoltios, 220, 500 kilovoltios. ¿Sí? ¿Cuál es la frecuencia que manejamos en Colombia? La frecuencia son 50 Hz. 60 60, qué Hz. pena. 60. 60 Hz. 50 en Europa. 50 en Europa, 60 Hz acá. Entonces, de acuerdo a la norma NTC, acá está, extra alta tensión, vean, acá vamos a ver, alta tensión, vea lo que usted decía, hasta los 57.5, acá me lo dice, vea. ¿Listo? Entonces, vea, media tensión, hay unos que dicen que es de 75, hay otros, pero según el RT y según esta norma, la 1340, es lo que dice usted ya como hasta 56, vea, es hasta 57.500. ¿Listo? Muy baja tensión y baja tensión. Esto según la norma 1340. Aquí está. Niveles de tensión regulados. ¿Sí? Y eso es todo, muchachos. Entonces, ahora sí vamos a hablar un ratico.